¿Qué tal, amigos? Para mí es un gusto estar con ustedes. Estamos en la nueva secuencia de programas del programa titulado En Defensa de la Vida. Un programa orientado a tocar diferentes tópicos referidos a la familia y, claro, como el nombre lo dice, a la defensa de la vida. Ya saben, todas sus inquietudes, todas sus preguntas nos las pueden hacer llegar al teléfono 220504 o al correo electrónico de nsearequipa@nstv.com. Mi nombre, Karina Melendres, psicóloga y madre de familia. Y es un honor, como ya les dije anteriormente, el estar con ustedes. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante, muy candente, que está en boca de todos, y es el tema de la ideología de género. Y para eso tenemos un invitado. Tenemos aquí con nosotros a Jordi Pacheco. Él es especialista en bioética del Ateneo Pontificio de Roma. También tiene estudios filosóficos teológicos. Residió en España, residió en Italia. Bienvenido, Jordi, a nuestro programa En Defensa de la Vida. Muchas gracias, Karina. Es un gusto estar aquí con ustedes en este programa tan noble como puede ser En Defensa de la Vida. Justamente trataremos de cómo defender a nuestros niños ante nuevas amenazas que van surgiendo en campo educativo. Es por eso que estamos aquí reunidos y muchas gracias por la invitación. Espero que todo esto sea muy fructuoso. Así es, Jordi. Y yo me voy a poner en esta ocasión, en este primer programa, en el plano del padre de familia. Del padre de familia que tiene muchas inquietudes respecto a este tema de la ideología de género. Como sabrás, ha habido una gran controversia respecto al currículum educativo y es ahí donde vamos a incidir en el programa del día de hoy. Como primera pregunta introductoria, te diría, como padre de familia, claro está, ¿existe o no existe la ideología de género en el currículum educativo? Jordi. Es una pregunta que hoy en día se hace mucho. Y seamos claros y directos, respondiendo que en el currículo nacional de educación básica sí existe la ideología de género. Y esto se ve en la introducción de nuevas terminologías que han sido inseridas en este documento, tales como igualdad de género, equidad de género, identidad de género. Entonces, vamos de frente a los documentos para ver en qué parte del documento podemos ver esta ideología del género. Si son tan amables de ponerme la diapositiva, la página 30, por favor. El currículo nos habla de género como roles y conductas socialmente construidas. Es decir, el ser masculino y femenino es algo construido. Y cuando se habla de la construcción de la identidad de género, aquí podemos ver cuando dice, el estudiante conoce y valora su cuerpo, su forma de sentir, de pensar y de actuar desde el reconocimiento de las distintas identidades. ¿No? Dice sexual, cultural, de género, entre otras. ¿No? Aquí, en esta separación que hace entre la identidad sexual, que sería el sexo biológico, y la identidad de género, que sería la percepción que uno mismo tiene de sí, que sería el sexo psicológico, esta separación es propia de la ideología del género, que nos dice que hombre no se nace, sino hombre se hace. El sexo no te determina. Independientemente del sexo biológico que poseas, tú puedes decidir ser varón o mujer. Entonces, esto se ve claro en el momento en que dejan de lado el sexo biológico para darle suma importancia a la identidad de género. Es muy curioso que en el currículo no hagan ningún tipo de referencia al sexo biológico. Así es, no hacen referencia. Pero una cosa interesante aquí que es digna de resaltar es que sí es verdad que uno pues es hombre distinto al hombre en Japón, por ejemplo. Uno es hombre en Japón de una manera y uno es hombre aquí en la realidad latinoamericana de otra manera. Eso sí es cierto. Entonces, ¿dónde surgiría el problema en esta distinción, en esta separación? ¿Dónde surgiría? Porque claro, es verdad, las diferentes culturas pues tienen connotaciones distintas para poder reflejarse la masculinidad o la feminidad. Eso es algo cierto. Pero ¿dónde es que surge el problema gordo aquí? Como bien has dicho, Karina, uno es varón de forma distinta aquí y en la China. Pero también es cierto que tanto aquí y en la China, ambos de forma distinta son varones. ¿Me explico? Tendrán forma distinta de expresarse, pero ambos son varones. Y para que veamos la gravedad de la separación de estas terminologías, de la separación del sexo biológico de la identidad de género, quisiera contarte cómo nació esta palabra identidad de género. Esta palabra identidad de género fue acuñada por John Money, un
científico, psicólogo de la Universidad de Hopkins. Él decía que niño o niña, el ser masculino y femenino eran construcciones de la cultura, eran construcciones culturales. Decía que un niño era tal porque había sido criado como niño y una niña era tal porque había sido criada como niña. Entonces, se le presentó un caso de dos gemelos, Bruce y Brian Reimer, canadienses, que Bruce, uno de los gemelos, en una operación de circuncisión, pues el pene se le quemó. El pene se le quemó. Entonces, este científico vio aquí su oportunidad de demostrar que uno es varón o mujer gracias a la educación. Entonces, cogió a los padres de familia que habían acudido a él y les dijo, su hijo no tiene pene. Sin embargo, él puede ser una perfecta mujer, porque mujer no se nace, mujer se hace. Esto ya nos recuerda los pensamientos de los años 50, Simone de Beauvoir y todo este tipo de pensamiento. Bueno, cogió al niño, lo castró, empezó a ser educada como niña, el niño que empezó a ser educado como niña. Un tratamiento hormonal, me imagino también. Tratamiento hormonal, psicológico. Y con el pasar de los años, esta era una niña particular, porque curiosamente a esta niña le gustaban las niñas. Esta niña resultaba a veces ser más tosca que su hermano, sacaba la cara, o sea, hacía cosas propias de niños. Hasta que la cosa llegó a tal punto en que los padres tuvieron que decirle que tú no eres una niña. Pasó esto, y tú en realidad eres un niño. Este niño después optó por volver a ser varón, por decir, reconquistar su verdadera identidad. Se casó, pero sin embargo, esta herida que le habían hecho de niño fue tan fuerte que no la pudo soportar y se suicidó. Su hermano, que toda la vida lo había visto como niña, también se suicidó. Entonces, ¿qué pasa? Es así como nació el término de identidad de género, separado del término de identidad sexual, tal y como nos lo muestra nuestro currículo. Es así como nació y es allí a donde va. Es decir, a hacerles perder a los niños lo más propio de ellos. Lo más propio de una persona es la identidad, es lo más íntimo. Si no sabes quién eres, pues no sabrás nada. Y esto, que el currículo nos lo dice, el currículo son lineamientos generales, se aplica a la educación de nuestros hijos a través de la guía de educación sexual, en la que al niño y a la niña se le enseña que pueden actuar indistintamente. El niño puede bailar, la niña también. Y estas son cosas ciertas que nosotros los adultos somos capaces de distinguir. Sin embargo, si tú a un niño le dices que tanto un niño como una niña puede actuar de forma indistinta, ¿qué pasará? Que mañana más tarde el niño no sabrá cómo actuar. Sabrá que es niño, pero no sabrá cómo actuar como un niño. Con la excusa de querer abolir las discriminaciones y las desigualdades de género, que esa palabra es del todo ideológica, está mal usada, con la excusa de querer abolir las discriminaciones, implantan un tipo de comportamiento neutro para niños y para niñas y como consecuencia crean un gran problema que es el problema de la identidad, de que el niño y la niña no sepan quiénes son. Entonces aquí podemos dar un salto más y decir que la ideología del género, separación sexo-género, afecta a los niños, afecta a la familia y afecta a la sociedad. Si un niño que no sabe quién es, pues no sabrá qué querrá hacer mañana, no sabrá qué querrá estudiar, no va a querer casarse. Si yo no sé, si yo me puedo enamorar gracias a que sé que soy varón, quiero tener mi novia, tengo mi novia, mañana más tarde me casaré, pero todo eso tiene una base que es mi identidad, que es el que yo, Jordi, soy varón. Entonces podríamos decir que esta ideología de género, enfoque de género, como quieran llamarlo, rompe la esencia misma de la persona y la pone en una situación tal de confusión. Porque estamos hablando, nosotros personas mayores tenemos una connotación y comprendemos las cosas desde un punto de vista ya por nuestra experiencia. Pero cuando un niño está recién construyendo, porque en realidad sí hay parte de nuestro ser, como tú me lo decías, en el que la persona va construyendo su identidad, pero sobre su mismo ser como persona, su ser hombre o su ser mujer, y va construyendo a lo largo de su desarrollo esa identidad, le va dando como esa forma, ¿no? Pero sigue siendo lo que es, hombre o mujer. El problema está que cuando eso se relativiza y se dice que puede ser un niño, pero tener una identidad de niña,
o una niña, pero identificarte con el comportamiento de un niño, pues allí no solamente entra esta confusión, sino muchas otras más, ¿no? Así es. Como bien has dicho, esto rompe la unidad de la persona. ¿Mm? Es cierto que uno nace varón y con el tiempo aprende a comportarse como varón. Totalmente de acuerdo. Es un hecho y se reconoce. Es un hecho de todos los días. Sin embargo, es totalmente errado y malvado decir que uno puede ser varón o mujer independientemente del sexo que posea, ¿no? Distinción entre identidad sexual e identidad de género, ¿no? Sobre esto se ha pronunciado la Asociación de Pediatras Americanos, que ha dicho la ideología del género, la distinción entre sexo, género, o sea, una cosa es distinguir y otra cosa es separar. Aquí lo que hacen es separar. Claro. ¿Me explico? Por eso con las comas y todo sexual, Exacto. cultural y de género, Ajá. ¿no? Esta separación es totalmente dañina para los niños. O sea, la Asociación de Pediatras Americanos lo que hace es decir, un niño a lo largo de su desarrollo puede tener dificultades, crisis, pero al final la mayoría de los niños lo superan. Pero ahora, aprovecharse de estas crisis para llevar al niño a lo que podría ser quizá mañana más tarde un cambio de sexo, que es a donde va dirigido esto, ¿m? Eso ya, o sea, escapa de toda mente sana que realmente quiera ayudar a los niños, ¿no? ¿Explico? Entonces sí, la ideología del género, esta palabra género, esta separación entre sexo y género, que es el término que usan ellos, es totalmente dañina para la persona porque la afecta y la daña en lo más íntimo que pueda poseer, que es su identidad. ¿Mm? Quítale a una persona la identidad, su identidad y le has quitado todo. Perdone, Jordi, uno de los argumentos que he escuchado, que ellos acuñan insistentemente, es que el currículo no va a ser homosexual a tu hijo. Uh-huh. Tu hijo nace, si tiene esa conducta sexual, nace ya homosexual. ¿Qué nos dirías al respecto? Bueno, muy de la mano con lo que tú acabas de decir, antes te digo una cosa y después respondo a tu pregunta. Es que este currículo nacional es solo un documento. Existen otros documentos también, ¿no? El currículo nacional se basa en el planning, el plan de igualdad hecho por el Ministerio de la Mujer. ¿No? Y en ese plan de igualdad ya estaba contenida la ideología del género. Ya se empieza a usar la palabra género, cosa que ellos niegan rotundamente. Ese plan de igualdad salió el 2012. Según ellos, no tiene ideología del género. Sin embargo, el 2013 salió esto. Escuela de Formación de Jóvenes Líderes Trans, Lesbianas, Gays y Bisexuales. ¿Quién lo promueve? Ministerio de Educación. Ah, pues un poco de ideología de género, un poco de promover la homosexualidad, transexualidad, sí que habrá. ¿Explico? Y no solo en el currículo, sino en algo todavía más hondo, que es el planning, que es donde se basa el currículo. Entonces, todos estos documentos... Esto viene desde mucho más arriba. Entonces. Así es. Entonces, todos estos documentos sí pretenden promover la homosexualidad, la transexualidad, si queremos usar este tipo de términos. Y ahora, volviendo a la pregunta, lo que me decías, que homosexual, el currículo no va a volver homosexual a tu hijo. Homosexual se nace, no se hace. Pues primero que nada decir que no hay estudios científicos que han demostrado que existan personas, que exista el gen homosexual. Existe el gen masculino y femenino, el XX y el XY. La persona existe como varón y mujer, no existe como persona homosexual. Puede existir una persona varón, una persona mujer que tiene atracción por el mismo sexo, pero es varón o mujer, no hay más. La ciencia nos dice esto, los genes nos dicen esto. Desde un punto de vista científico, biológico, no hay por dónde entrarle. No tiene sustento. No hay. Por lo tanto, no se nace así. La homosexualidad, la atracción por el mismo sexo, es algo que se va desarrollando. ¿Mm? Y esto lo podemos ver en el hecho de que muchas personas tenían atracción por el mismo sexo y lo han dejado. Han sido capaces de dejarlo totalmente y desarrollar la atracción por el sexo contrario, por el sexo opuesto, sea masculino o femenino. Entonces, ¿esto qué nos está diciendo? Que la homosexualidad no es natural. La atracción por el mismo sexo no es natural. No se nace así. Es algo que puede ser reconstruido, puede ser cambiado y dirigido correctamente. Y hay bastante testimonio al respecto, ¿verdad, Jordi? Claro. Yo ahora que hablo de testimonios, yo pienso en Richard Cohen, por ejemplo. Richard Cohen es un
psicoterapeuta ex homosexual. Él se dedica ahora a ayudar a los homosexuales, a aquellos que desean ser ayudados. Y él, ya en una edad avanzada, logró dejar de lado la homosexualidad y logró enamorarse de una mujer y ahora tiene un hijo. ¿Me explico? Todo esto nos está diciendo a gritos que no se nace homosexual, porque desde el punto de vista científico, biológico, no se ve, no está comprobado. Y uno es algo que desarrolla, pero así como es algo desarrollado, es algo adquirido, se puede desadquirir. ¿Me explico? Entonces, este tema de la homosexualidad es un tema muy delicado, ¿no? No hay que confundir, porque muchos piensan que nosotros estamos en contra de los homosexuales. Así es. O sea, nosotros no estamos en contra de las personas que sienten atracción por el mismo sexo. Nosotros decimos que una persona que siente atracción por el mismo sexo ha de ser amada, respetada y, si quiere, siempre en el respeto de su libertad, ayudada a dejar este tipo de orientación. En lo que sí estamos, en contra de lo que sí estamos, es de que la homosexualidad sea enseñada como algo normal a nuestros niños, ¿no? O sea, ahora pueden preguntarnos, ¿entonces la homosexualidad es una enfermedad, es algo normal? Esto es un tema muy discutido, pero sin embargo siempre me gusta poner este ejemplo, ¿no? Un ejemplo que lo dijo alguien que decía, pongan a una pareja de varón y mujer en una isla 70 años y váyanse. Pongan en otra isla a una pareja de 2 varones o de 2 mujeres y regresen después de 70 años. Donde has dejado 2 varones o 2 mujeres vas a encontrar esqueletos, cadáveres. Donde has dejado un varón y una mujer vas a encontrar tú una descendencia. Pues anda, pues quizás la homosexualidad no sea del todo natural, ¿eh? La naturaleza misma nos lo está diciendo. Muchas gracias, Jordi, en este primer segmento. Volvemos, amigos, y ya saben, todas sus inquietudes nos las pueden hacer llegar al teléfono 220504 o a nuestro correo nsearequipa@nstv.com. Nos vemos.